Hola chicos, buen día. Bueno, vamos a hablar un poco de electrocardiograma básico. Esta charla va dirigida para los estudiantes de medicina, a los cuales les estamos dando cátedra estos días. Y bueno, vamos a empezar. Este tema es de moda y es antiguo, persiste en el tiempo. Observamos acá en PubMed como buscando los términos, el término electrocardiografía. Encontramos la primera publicación por allá en el año 1912, o al menos el registro que tienen en esta librería digital. O sea que es un tema de mucha antigüedad y que hoy por hoy cobra relevancia para mucha morbilidad. Muchos pacientes todos los días realizamos de manera rutinaria electrocardiogramas y los necesitamos para el diagnóstico de muchas enfermedades, tanto cardiovasculares como para monitorizar algunas otras condiciones asociadas a consumo de medicamentos. Estas son las dos publicaciones de antaño de 1912 y si uno las revisa se va a encontrar con que básicamente explican los mismos conceptos y se basan en un entendimiento muy similar a la fisiología que también entendemos hoy de una manera similar. Las referencias bibliográficas para esta presentación van a ser estos que se citan en esta diapositiva y específicamente quiero mencionar este ABC de electrocardiografía clínica, que es una serie de artículos publicados en el British Medical Journal por allá en el año 2002 y que todavía cobra relevancia para el entendimiento de los conceptos básicos. Entendemos entonces que el electrocardiograma es una representación gráfica de las diferencias en los potenciales eléctricos a medida que ellos viajan y despolarizan el miocardio. Eso es una onda de despolarización que viaja a través del miocardio. Y lo registramos a través de unos electrodos o cables que se colocan en la superficie del cuerpo. Y como la superficie del cuerpo está compuesta por líquidos y electrolitos, se favorece la transmisión de esos potenciales eléctricos, por lo cual los podemos registrar. Debemos recordar el concepto anatómico y las vías de conducción eléctrica que tiene el corazón. Tenemos que todo inicia en el nodo sinusal. El potencial de membrana de acción se transmite a través de unas vías que llegan al nodo auriculoventricular y atrioventricular, se transmiten por el haz de His y luego se producen dos ramas. Una es la rama izquierda del haz de His, que tiene dos hemifascículos, un hemifascículo anterior izquierdo, un hemifascículo posterior izquierdo, y tenemos una rama derecha que va hacia el ventrículo derecho. Toda esta corriente de despolarización tiene un vector del cual hablaremos más adelante. El electrocardiograma está registrado en el plano horizontal a una velocidad de 25 milímetros por segundo, de manera tal que cada uno de estos cuadritos chiquitos va a representar 0.04 segundos o 40 milisegundos. La actividad eléctrica o la amplitud de las ondas se va a registrar en un plano vertical de manera tal que 1 centímetro o 10 milímetros en el plano vertical sean la representación de 1 milivoltio. Los pacientes que tienen hipertrofias tienen más masa miocárdica y por eso vamos a encontrar en esas personas ondas de mayores amplitudes. La excepción a esta regla serían los pacientes que tengan mucha masa ventricular a expensas de una cardiopatía infiltrativa como una amiloidosis cardíaca, en cuyo caso tienen mucha masa ventricular identificada en un estudio de imagen como un ecocardiograma, pero los electrocardiogramas evidencian baja amplitud en los voltajes de las ondas. Por otra parte, hay otras causas de bajos voltajes. Una de ellas es la presencia de líquido en el pericardio, derrame pericárdico, obesidad, enfisema pulmonar, entre otras. Debe quedar claro que si uno de estos pequeños cuadros representa 40 milisegundos o 0.04 segundos, 5 de ellos van a representar, 5 de ellos en el plano horizontal van a representar
0,2 segundos o 200 milisegundos. Por lo tanto, 5 de estos cuadros representarían un segundo. Esta es para la configuración o la estandarización recomendada de 25 milímetros por segundo. Es decir, 5 de estos cuadros representarían un segundo. Por lo tanto, 15 de ellos representarían 3 segundos y 30 de ellos representarían 6 segundos. Esta diapositiva es importante porque pone en contexto que el sistema de conducción, el viaje del potencial de acción de membrana por el sistema de conducción desde el nodo sinusal hasta el sistema o la red Purkinje está representado en el electrocardiograma. Tenemos que la despolarización de las aurículas es la onda P y luego a continuación todo el segmento PR que va desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS representa el viaje de ese potencial de acción después de las aurículas, el nodo atrioventricular, el haz de His, luego las ramas izquierda y derecha y por último la red de fibras Purkinje. Todo esto está representado en el segmento PR. Y globalmente en el intervalo PR si incluimos la despolarización en las aurículas. Ahora bien, el QRS es la despolarización de los ventrículos de la masa ventricular y la onda T es la repolarización del ventrículo. Es importante conocer las distintas ondas del registro electrocardiográfico. Entonces ya vimos la onda P, el QRS, la T y las ondas U. Iremos desglosando poco a poco el significado de cada una de ellas y es necesario conocer algunos intervalos. Los intervalos entre las ondas, entre el inicio de las ondas P se conocen como intervalos PP. Los intervalos que hay entre las ondas R se llaman intervalo RR. Hay intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio de QRS y hay segmento PR desde el fin de la onda P hasta el inicio de QRS, que ya vimos lo que significaban estos intervalos. Tenemos el complejo QRS, el punto J, que es el punto de unión entre el final de la onda S y el principio del segmento ST. Entonces, el segmento ST iría desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Tenemos un intervalo que es de suma relevancia en farmacología, que es el intervalo QT, que va desde el inicio del segmento del complejo QRS hasta el final de la onda T. El electrocardiógrafo emplea un sistema de derivaciones para analizar la actividad eléctrica cardíaca desde múltiples puntos de vista. Cada derivación en el electrocardiograma es un par de terminales que están conectados mediante electrodos a un dispositivo de registro, de manera tal que un electrodo sirve como polo positivo y el otro sirve como polo negativo o de tierra. Tradicionalmente se ha entendido que las derivaciones 1, 2 y 3 son bipolares y se plantea que las derivaciones ABR, ABL, ABF y B1 a B6 son derivadas unipolares. Recordemos que el pionero en el trabajo de electrocardiografía y fisiología fue el doctor Einthoven y lo que él hizo fue colocar electrodos en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, creando tres derivaciones que, como observamos en la gráfica, representan el cuerpo humano en un plano frontal, como un triángulo equilátero. A esto se le llamó el triángulo de Einthoven. La derivación 1 registra la diferencia de potencial entre los brazos derecho e izquierdo, designando el brazo izquierdo como electrodo positivo y el brazo derecho como electrodo negativo. La derivación 2 registra la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda,
asignando el brazo derecho como negativo y la pierna izquierda como positiva. La derivación 3 registra la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, con la pierna izquierda como positiva y el brazo izquierdo como negativo. A partir del entendimiento del concepto anterior, podemos ver que las derivadas de las extremidades de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABF, me permiten ver el corazón en un plano frontal. Sería este que está representado con colores rojos en la imagen. Y las derivadas de las extremidades, las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6 me permitirían ver el corazón en un plano horizontal, como lo vemos representado en esta gráfica de color verde. En esta diapositiva estamos viendo una representación de las derivadas de las extremidades de 1, de 2 y de 3 con las derivadas ABR, ABL y ABF, todas alrededor de un punto central. A este sistema se le llamó sistema de referencia hexaaxial y es una representación del corazón en un plano que ya dijimos que era el plano frontal. Recordemos que este sistema es una forma de describir electrocardiográficamente el corazón. Es decir, nos permite describir la actividad eléctrica que ocurre en el corazón y la describe desde distintos puntos de vista. Cada punto de vista es una de las derivadas, ya sea de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Estas derivadas, como les decía, nos van a mostrar el corazón en un plano frontal, como lo estamos viendo acá, o lo podemos ver en un plano horizontal. Pero para verlo en el plano horizontal necesitaríamos utilizar las derivadas precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero para verlo en el plano frontal podemos usar las derivadas de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Nuevamente es una forma de entender o de describir la actividad eléctrica cardíaca desde dos planos, frontal y horizontal, utilizando las derivadas que tenemos en el registro electrocardiográfico. Esto nos permite crear, esta representación gráfica nos permite crear unos hemisferios, un hemisferio norte, un hemisferio sur, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Una fuente importante de errores técnicos en la realización de un electrocardiograma tiene que ver con la mala colocación de los electrodos en el paciente. Los electrodos están codificados por colores para ayudar con el posicionamiento adecuado. El brazo derecho es de color blanco, el brazo izquierdo de color negro, la pierna derecha de color verde y la pierna izquierda de color rojo. Es un error muy común la inversión del brazo derecho por el izquierdo. En un trazado normal como el de arriba, la onda P y el complejo QRS son positivos en D1 y negativos en la derivación ABR, como observamos acá. Una P positiva en D1, es decir, que es una inflexión hacia arriba, por eso decimos que es positiva, un QRS positivo, y una ABR donde las mismas ondas están representadas con inflexiones negativas. ¿Ya? Cuando hay una inversión de la derivación del brazo, la onda P y el QRS se vuelven negativos en la derivación D1 y verticales o positivos en la derivación ABR, y es lo que observamos acá. Ese es uno de los errores más comunes que se encuentra en la práctica diaria. Para realizar una lectura interpretada del electrocardiograma, debemos tener en cuenta algunos aspectos o pasos para una adecuada interpretación. Primero, tener en cuenta el componente técnico, analizar el ritmo, la frecuencia, algunas ondas que tenemos que tener en cuenta, la P, el PR, el QRS, el QT, un análisis del eje cardíaco,
un análisis propio de la onda P, QRS, las ondas Q, ver cómo es la progresión de las ondas R en las derivadas precordiales, hacer un análisis del segmento ST, la onda T y la onda U si está presente, y finalmente hacer una síntesis de los hallazgos en los pasos anteriores. Siempre tratar de comparar con electrocardiogramas previos o electrocardiogramas seriados que tenga el paciente. Y por supuesto, contextualizar los hallazgos al paciente. Es decir, todo esto debe tener una correlación clínica o una utilidad clínica. En el paso 1, aspectos técnicos, encontramos los datos de identificación del paciente. Es básico. Tenemos que revisar la calidad del trazado, ver si hay artificios de la línea de base que pueden entorpecer la interpretación del electrocardiograma. Verificar la calibración y que no tenga cables invertidos, lo que ya revisamos previamente. Dentro de la calibración es importante, recordemos que la calibración estándar debe ser de 25 milímetros por segundo en el plano horizontal y en el plano vertical 10 milímetros por milivoltio. Esto es importante porque si el electrocardiograma está estandarizado, por ejemplo, a 50 milímetros por segundo, podemos ver ondas más anchas y hacer interpretaciones inadecuadas. Puede que veamos segmentos, intervalos prolongados cuando realmente eran normales si hubiéramos hecho una calibración adecuada, estandarizada del electrocardiograma. Por ejemplo, si está estandarizado o calibrado, perdón, a un voltaje de 20 milímetros por un milivoltio, vamos a ver ondas más grandes y vamos a creer que hay hipertrofias, por ejemplo, ventriculares o crecimientos auriculares, cuando realmente no existirían si se analizara el electrocardiograma en una estandarización normal. Entonces es fundamental revisar que esté adecuadamente estandarizado en 25 milímetros por segundo, 10 milímetros sobre milivoltio. El siguiente paso es el análisis del ritmo que esté mostrando el paciente y de la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener como punto de partida un rango probablemente normal de frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto y sospecharemos estados de bradiarritmias o de taquiarritmias cuando esté debajo o encima de estos umbrales respectivamente. Debemos plantearnos la pregunta de dónde se origina el ritmo del paciente. ¿Se origina en el nodo sinusal, en la unión auriculoventricular, atrioventricular, en los ventrículos o tiene un ritmo de marcapasos, un ritmo de estimulación por un dispositivo cardíaco? En el análisis del ritmo debemos identificar si hay actividad supraventricular. ¿Qué significa esto de supraventricular? Que el origen del ritmo del paciente está en las aurículas, probablemente en el nodo sinusal. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la presencia de una onda P que, como ya vimos, refleja la despolarización de las aurículas que se da después de que el estímulo nace en el nodo sinusal. Debemos analizar la morfología y el eje de la onda P. También es importante ver si esta onda P, conociendo su morfología habitual, fue reemplazada por ondas de una fibrilación auricular o de un flóter auricular. Por lo tanto, es importante conocer la morfología de la onda P normal y la morfología de las ondas de una fibrilación auricular o de un fibriloflóter. Debemos recordar que la conducción auriculoventricular se caracteriza y debe tener siempre una relación 1-1, es decir, la frecuencia auricular, los estímulos eléctricos que se originan en la aurícula y que se transmiten al ventrículo van a generar actividad auricular y actividad ventricular siempre en una relación 1-1. Por cada contracción auricular debe existir una contracción ventricular. Si esta relación no está conservada, quiere decir que algo anormal está ocurriendo. De manera rutinaria debemos realizar algunas mediciones. Esto va en el paso número 3, sugerido en los textos de revisión, y hablamos del intervalo PR, que tiene una duración normal de 120 a 200 milisegundos.
el intervalo QRS, que tiene una duración normal de 60 a 100 milisegundos, y el intervalo QT, que tiene variaciones significativas según el género y la frecuencia cardíaca. De ahí que se han creado diversos estudios donde se han validado fórmulas diferentes para calcular el intervalo QT corregido a la frecuencia cardíaca. En general, se habla de rangos normales, de intervalos normales en el QT, si va entre 390 milisegundos hasta 450 milisegundos, y en mujeres si va de 390 milisegundos hasta 460 milisegundos. Estas mediciones las debemos hacer en las derivadas o en la derivada en la cual se vean o se observen más prolongadas. Establecer el eje cardíaco suele ser un dolor de cabeza para muchos estudiantes, pero realmente no es tan complicado. Tienen que grabar en sus mentes de que va a ser sencillo y si han prestado atención hasta el momento, lo encontrarán fácil de procesar. Recordemos que las derivadas que utilizamos para hacer el registro electrocardiográfico ven al corazón desde distintos puntos de vista. Unas lo ven en un plano frontal y otras lo ven en un plano horizontal, como ya habíamos mencionado. Acá tenemos la representación de dónde se ubican anatómicamente las derivadas precordiales de B1 hasta B6 y que éstas nos ven el corazón en un plano horizontal. Este concepto ya lo hemos visto antes, el plano horizontal y el plano frontal, y que en el plano frontal teníamos el corazón visto en su, valga la redundancia, en su plano frontal desde distintos puntos de vista por las distintas derivadas de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. El eje cardíaco es entonces la dirección de la principal onda de despolarización ventricular analizada en el plano frontal o vertical, es decir, analizada en este sistema de referencia hexaaxial, como habíamos mencionado previamente, teniendo en cuenta un punto de partida o de referencia cero, el cual corresponde con la derivada 1. Derivada 1 va a ser un punto de partida o de referencia cero. Debajo de la derivada 1 se considerará un eje positivo y encima de la derivada 1, de este plano que me genera la derivada 1, se considerará un eje negativo. Normalmente el eje va de menos 30 a grados, es decir, más o menos desde acá, hasta más 90 grados, es decir, más o menos hasta acá. Para continuar, es preciso recordar el concepto de vector. ¿Cuál es el fundamento de esto? La actividad mecánica del corazón depende de un potencial de acción, un potencial de membrana en acción que viaja a través de un tejido especializado de conducción que en unas palabras más sencillas es una corriente eléctrica que viaja a través de un sistema de conducción y luego se va a dispersar por el tejido muscular para producir la contracción cardíaca. Ese es el concepto básico. Eso lo podemos representar en términos de un vector. Recordemos que un vector es una ilustración de una magnitud. La magnitud en un vector depende de la longitud, es decir, del tamaño de ese vector, y la dirección a la cual va orientada esa onda eléctrica. Entonces, cuando hablemos de vector, vamos a tener en cuenta dos condiciones, la de magnitud y la de dirección. Siguiendo con este hilo de ideas, podemos entender que el potencial de acción que se conduce o que viaja a través del sistema de conducción genera unos vectores cardíacos. Esos vectores los podemos graficar en un plano para entender las direcciones que toma el potencial de membrana de acción a medida que viaja por el sistema de conducción y que luego
se dispersa por el tejido muscular. También habría que mencionar en este caso de que cada derivada con la cual yo analizo la actividad eléctrica del corazón me puede graficar un vector de forma diferente, porque recordemos que cada derivada me ve el corazón desde un punto de vista diferente, me ve la actividad eléctrica cardíaca desde un punto de vista diferente. Es preciso también recordar que una onda de despolarización que se mueve hacia el electrodo positivo registrará una desviación positiva de la onda. Es decir, vamos a ver un registro electrocardiográfico con una onda que va hacia arriba. Si la onda va hacia arriba, decimos que es una desviación positiva, porque se mueve hacia el electrodo positivo. Por el contrario, si una onda de despolarización se aleja del electrodo positivo, se registrará una desviación negativa de la onda. Es decir, en el registro vamos a ver una onda que se va hacia abajo. Acá estamos viendo nuevamente el sistema hexaaxial, donde tenemos la representación gráfica de las derivadas del corazón D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y cómo estos fácilmente nos describen los vectores cardíacos en términos de ángulos de 30 grados, ya que si nos fijamos entre cada una de ellas hay una diferencia de 30 grados. Recordemos entonces que podemos representar gráficamente los vectores de despolarización cardíaca. Si hiciéramos esta representación gráfica, sería como lo vemos en la diapositiva. Inicialmente tendríamos una secuencia que arrancaría con el nodo sinusal, donde se origina la corriente eléctrica. Luego esa corriente eléctrica se va a las aurículas, primero a la aurícula derecha, luego a la aurícula izquierda, generando dos vectores de despolarización, que si los vemos en un plano frontal, los vamos a ver de esta manera en la derivada ABF. Por ejemplo, acá vemos B2, acá vemos B6, acá vemos D1, y debido a la disposición de estos vectores y a la forma en que se grafica, podemos entender por qué las ondas P, en este caso, que representan la despolarización de las aurículas, asumen la morfología habitual que observamos en los electrocardiogramas. En este ejemplo es conveniente mirar el caso de B1 y B2, que al analizar los vectores mencionados, el vector 1 y el vector 2 de despolarización de las aurículas, en un plano, por ejemplo en este caso, en el plano horizontal, en términos de anterior y posterior, la derivada B1 y B2, por ejemplo, verían como un electrodo, un vector, perdón, se aleja y el otro se acerca, generando una onda P isobifásica, es decir, con un segmento positivo y un segmento negativo. El vector 1 de despolarización de la aurícula derecha tiene una dirección que va hacia la izquierda en sentido inferior y en sentido anterior. El vector 2 de despolarización, que corresponde a la aurícula izquierda, tiene una dirección que va hacia la izquierda en sentido inferior y en sentido posterior. Debemos recordar que el lado derecho del corazón es en realidad una estructura anterior y el lado izquierdo del corazón es en realidad una estructura posterior. Se deduce entonces que la suma de los vectores genera la morfología de la onda. En este caso, la suma del vector 1 y 2 que corresponden a la aurícula, la despolarización de la aurícula, me va a generar la onda P, pero que cada derivada, ya sea ABF, D1, B2 o B6, que están representadas en este ejemplo, cada derivada va a ver los mismos vectores desde distintos puntos de vista y por eso va a generar
ondas de morfologías diferentes. Ese es un concepto que debe quedar claro. Debido a esto, la P es normalmente positiva en D1 ABF y B6 y la P es normalmente bifásica en B1 como ya habíamos explicado. Asimismo, la enfermedad puede ocasionar cambios en la magnitud y en la dirección de los vectores en distintas partes del corazón. Para el caso de las aurículas, el crecimiento o la dilatación de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda debido a alguna enfermedad cardíaca va a ocasionar cambios en la magnitud y en la dirección de los vectores auriculares, y esto podrá ser visto en el electrocardiograma algunas veces. Después de la despolarización de las aurículas, seguiría la activación de los ventrículos. La corriente de despolarización de los ventrículos se divide de forma simplificada en tres vectores. El vector 1 es la despolarización del lado izquierdo del septum interventricular. Tiene una dirección, como podemos ver, que es hacia la derecha, hacia anterior y hacia superior. Esto ocurre simultáneamente en el lado derecho del tabique o del septum interventricular, pero predominan las fuerzas mayores del lado izquierdo, porque sabemos que el lado izquierdo del corazón de los ventrículos posee más masa ventricular. El vector 2 de despolarización graficado, como podemos ver, representa la activación de las paredes libres de ambos ventrículos, comenzando en el endocardio, extendiéndose hacia el epicardio, desde el ápex hasta la base. Predomina la mayor masa del ventrículo izquierdo en comparación con el ventrículo derecho. Esto hace que el vector de despolarización 2 tenga una dirección hacia la izquierda, inferior y posterior, reflejando la posición anatómica del ventrículo izquierdo en el tórax. Y por último tenemos el vector 3, que representa la activación de las porciones posteriores y basales del ventrículo izquierdo y del septum interventricular. Este último vector, el vector 3, como podemos observar, tiene una dirección que es predominantemente hacia la derecha, ligeramente superior y hacia posterior. Antes de revisar cómo se grafican estos vectores, recordémoslos nuevamente rápidamente. El vector 1 representa el lado izquierdo del septum interventricular y tiene una dirección hacia la derecha, anterior y superior. El vector 2 es la despolarización de las paredes libres de los ventrículos desde el endocardio hacia el epicardio, del ápex hacia la base, predominando el ventrículo izquierdo debido a su mayor masa ventricular, lo cual le confiere una dirección que es hacia la izquierda, inferior y posterior. Por último, el vector 3 representa la activación de las porciones posterobasales del ventrículo izquierdo y del septum interventricular, lo cual le da una dirección que es hacia la derecha, superior y posterior. Recordemos que el plano frontal lo analizamos en términos de superior e inferior, derecha e izquierda, y el plano horizontal lo analizamos en términos de anterior-posterior, derecha e izquierda. Que el plano horizontal nos lo dan las derivadas B1 a B6 y que el plano frontal nos los dan las derivadas de 1, de 2, de 3 a BR, a BL, a BF. Si no se ha entendido, es pertinente revisar las diapositivas previas. El primer vector que está aquí graficado tiene una dirección que es hacia la derecha, anterior y superior. Es lo que estamos viendo acá. En un plano frontal vemos como el primer vector tiene una dirección superior. En el plano horizontal vemos como tiene una dirección anterior y en ambos planos vemos como tiene una dirección hacia la derecha. Debido a esto,
al alejarse, y vemos que se aleja de D1 a BL, a BF y B6, vemos cómo se aleja en cada una de ellas, va a generar una onda Q pequeña en esas derivadas. Pero observamos que se acerca en B1 y B2. Entonces, al acercarse a B1 y a B2 en el plano horizontal, va a generar una onda R pequeña que va a ser una representación de ese primer vector. Recordemos que el vector 2 es la despolarización de las paredes libres de los ventrículos, es decir, de la masa ventricular principalmente representado por la masa del ventrículo izquierdo. Este vector va a tener una dirección que es predominantemente hacia la izquierda y como representa la masa ventricular izquierda es el vector de mayor magnitud. Va en dirección hacia la izquierda, en dirección inferior y en dirección posterior. Entonces vamos a verlo representado en el plano frontal en dirección inferior hacia la izquierda y en el plano frontal va a estar representado en sentido posterior hacia la izquierda. Debido a esto, es claro que al acercarse a derivadas como D1, como ABL, como B5 o como B6, va a generar ondas R altas, ondas R positivas. Y al alejarse de derivadas como B1, B2 y ABR, vamos a tener que va a generar unas ondas S significativas en estas derivadas. Por último, tenemos el vector 3 de activación ventricular, que es un vector pequeño, acá lo hemos graficado, y habíamos dicho que tiene una dirección que va hacia la derecha superior y posterior, y que representaba la activación de las porciones posterobasales del ventrículo izquierdo y del septum interventricular. Acá lo vemos representado, como decíamos, va en una dirección superior, va en una dirección posterior y va hacia la derecha. Esa sería la representación en el plano frontal y es la representación en el plano horizontal, como ya hemos mencionado. Debido a esto, en derivaciones como D1 y B4 a B6, vamos a verlo representado como una onda S, acá lo vemos graficado, que va a corresponder a este vector número 3. En una pequeña proporción de la población, este vector se dirige en un sentido anterior y no posterior. Esto produciría en quienes tienen esta variante una R' pequeña en la derivada B1. Hemos dicho que la determinación del eje del QRS en el plano frontal es un ejercicio clínico rutinario en el día a día. Y podemos decir entonces que el eje cardíaco se refiere al promedio de estos vectores que están ocurriendo durante la despolarización de los ventrículos. A eso nos estamos refiriendo. Queremos establecer el promedio de todos esos vectores que están ocurriendo durante la despolarización de los ventrículos. Y este ejercicio clínico lo podemos hacer con un electrocardiograma, ya que entendemos de que la representación de esas derivadas en este eje exaxial me están viendo el corazón en el plano frontal. A este eje, la forma correcta de llamarlo sería el eje del QRS promedio. Tenemos distintas entidades que nos pueden generar desviaciones anormales del eje cardíaco. Una desviación a la izquierda se define como aquella que va
de menos 30 a menos 90 grados. Y la podemos observar en situaciones como hipertrofia con dilatación del ventrículo izquierdo, bloqueo fascicular anterior izquierdo, bloqueo de rama izquierda y un infarto agudo de miocardio de la pared inferior. Las desviaciones del eje a la derecha son aquellas que ocurren entre más 90 grados a más 180 grados y son ocasionadas por entidades como hipertrofia con dilatación del ventrículo derecho, tromboembolismo pulmonar y bloqueo del fascículo posterior izquierdo. Las desviaciones extremas son inusuales. También parece claro que la orientación espacial del corazón dentro del tórax va a generar una modificación del eje del QRS promedio o del eje cardíaco. Podemos tener un corazón horizontal, como vemos en la gráfica, con un eje de QRS entre 0 y menos 30 grados, dado en entidades o situaciones como obesidad o como el embarazo, o podemos tener un corazón vertical con un eje cardíaco cercano a 90 grados más 90 grados en personas delgadas por lo demás sanas. Bueno, el punto clave para determinar el eje QRS consiste en familiarizarse con el diagrama hexaaxial, este que hemos venido repitiendo desde hace rato. Y debemos ver la amplitud neta del QRS en cada una de estas derivadas que están aquí representadas, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. En cada una de ellas vamos a ver el QRS y a simple vista nos vamos a fijar si ese QRS es predominantemente positivo, es decir, si sus ondas son mayoritariamente positivas, van hacia arriba, o negativas, van hacia abajo, o son isoeléctricas, tienen un componente positivo y negativo en igual proporción. Vamos a hacer el ejercicio en desde esta diapositiva. Vamos a revisar la derivada de 1. En general debemos verlas todas de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, pero en esta metodología vamos a empezar con D1 y nos vamos a fijar en la amplitud neta del QRS. ¿Es mayoritariamente positivo, mayoritariamente negativo o tiene un componente positivo y negativo por igual? Vamos a acercarlo un poco y nos damos cuenta que a simple vista el QRS en la derivada 1 es positivo porque la amplitud de la onda R es muchísimo mayor que la onda S, prácticamente ni se ve la onda S. Y bueno, ¿eso para qué nos va a servir? Entonces acá es donde empezamos a aplicar el diagrama hexaaxial donde están representadas todas las derivadas. Y tenemos que, si decimos que el complejo QRS es predominantemente positivo en la derivada 1, quiere decir que ubicaremos ese vector en el hemisferio derecho de nuestro diagrama. Y acá lo estamos graficando de esa manera. En algún punto entre menos 90 a más 90 grados en el lado o en el hemisferio derecho de este diagrama se encuentra el vector cardíaco de este paciente. Ahora, si el QRS fuera negativo, estaríamos diciendo que el vector se encuentra en el hemisferio izquierdo de este diagrama, el que está de color azul en este ejemplo. Para nuestro paciente estaría en el hemisferio derecho porque estamos diciendo que D1 es predominantemente positivo. En esta metodología, el siguiente punto es fijarnos en la derivada ABF. Acá la tenemos, la vemos mayoritariamente negativa, pero vamos a acercarla un poco más para estar seguros y estamos seguros de que este complejo QRS tiene un componente negativo, es decir, que va hacia abajo más grande que el positivo. No nos queda la menor duda de que a simple vista el QRS en ABF es negativo. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Ya lo vamos a ver. ABF nos va a permitir establecer
si el vector se encuentra en el hemisferio superior o en el hemisferio inferior. Vamos a tener que, si la amplitud neta del QRS es positiva en ABF, entonces el vector del eje cardíaco se encuentra en algún lugar en el hemisferio sur. Por el contrario, si es negativa, como en el caso de nuestro paciente, quiere decir que el vector cardíaco, el eje cardíaco del paciente se encuentra en algún lugar en el hemisferio norte de este diagrama hexaaxial de las derivadas del paciente. Con la información que hemos recopilado, hemos establecido que el eje cardíaco se encuentra en dos hemisferios, un hemisferio superior o un hemisferio norte y un hemisferio derecho. Vamos a juntar esto en el mismo diagrama para establecer en qué cuadrante de estos cuatro cuadrantes de este diagrama hexaaxial podría encontrarse el eje cardíaco del paciente. Hemos encontrado que se encuentra en este cuadrante, en el superior derecho, entre 0 y menos 90 grados. Habiendo establecido el cuadrante mencionado, podríamos quedar satisfechos o podríamos ser un poco más detallistas. Podríamos continuar en esta metodología y el siguiente paso sería buscar un complejo, una derivada donde el QRS sea isoeléctrico, es decir, tenga un componente positivo y negativo muy similar. Vamos a identificar esa derivada y nos vamos a fijar en cuál es la otra derivada que pasa perpendicular a ella. Lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a encontrar el electrocardiograma de nuestro paciente, donde está graficado, expresado de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Nos damos cuenta que ninguna de las derivadas como tal es completamente isoeléctrica, es decir, tenga un componente positivo y negativo por igual. La más cercana a ser isoeléctrica probablemente sea la derivada de 2 que estamos viendo acá. Vamos a ver un poco más de cerca, que tiene un componente positivo y negativo muy similar. Esta es la que más se aproximaría a ser una derivada isoeléctrica. Entonces vamos a buscar D2. Acá tenemos representado D2. Y lo que nos dice esta metodología es que nos fijemos en cuál es la perpendicular de D2. Entonces acá tenemos D2. Vamos a buscar la perpendicular, es decir, aquella que la atraviesa, que sería en este caso ABL. Siendo ABL la que está atravesando D2, podemos decir que el eje cardíaco de nuestro paciente está a menos 30 grados. De esta manera, con estas dos metodologías, hemos logrado establecer en los primeros pasos que el eje cardíaco se encontraba en un cuadrante entre 0 y menos 90 grados, y con estos últimos pasos pudimos establecer con un poco más de precisión de que el eje cardíaco estaba en menos 30 grados. Allí podríamos terminar, pero también podríamos mejorar nuestro nivel de precisión. Si el QRS es exactamente isoeléctrico, entonces el vector del eje cardíaco es precisamente perpendicular a esa derivación que era isoeléctrica, como vimos en el ejemplo pasado. Sin embargo, en nuestro paciente, la derivada de 2 no era exactamente isoeléctrica. Vemos que tiene un componente más negativo que positivo. Es aquí donde podemos mejorar la precisión en la medición. Ya vamos a ver cómo. Recordemos que en la representación gráfica hexaaxial entre cada derivada hay 30 grados. ¿Qué es lo que nos dice esta metodología de identificación del eje? Que si el QRS en nuestra derivada más isobifásica era más positivo que negativo,
Entonces la perpendicular, después de encontrarla, ajustábamos el vector aproximadamente 15 grados hacia la derivación isoeléctrica. Suena un poco enredado, ahorita que lo grafiquemos va a verse más claro. En nuestro ejemplo, el QRS más isoeléctrico era ligeramente más negativo, como lo vemos acá. Haríamos el mismo ejercicio, encontrar la perpendicular y simplemente ajustaríamos el vector medio aproximadamente a 15 grados lejos de la derivada isoeléctrica. Si es positivo, se ajusta 15 grados más cerca. Si es negativo, se ajusta 15 grados más lejos de la derivación isoeléctrica. Entonces no podemos olvidar cuál fue nuestra isoeléctrica, que fue de 2. Acá tenemos un resumen de lo que hicimos. Primero analizamos D1 para establecer si el vector está en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo. Luego analizamos ABF para ver si el vector estaba en un hemisferio inferior o en un hemisferio superior. Al combinar ambos análisis nos dimos cuenta que el vector estaba en este cuadrante superior derecho. Luego buscamos la derivada isoeléctrica, que para nosotros fue la más isoeléctrica, fue de 2. Y luego buscamos la perpendicular de la más isoeléctrica, que fue ABL, y nos dio menos 30 grados. Pero como nuestro D2 no era precisamente isoeléctrico, sino ligeramente negativo, entonces debemos hacer un ajuste de este vector a 15 grados más lejos de la derivada isoeléctrica. Nuestra derivada isoeléctrica fue de 2, entonces nuestro vector se aleja 15 grados más de 2. Es decir, tendría este ajuste en menos 45 grados. En el ejemplo del texto guía tenemos como D1 es positivo, lo cual nos ubica en el hemisferio derecho. ABF es positivo, lo cual nos ubica en el hemisferio inferior. La isobifásica es ABL. ABL la tenemos acá. Y la perpendicular de ABL sería de 2, ¿no? Entonces nuestro eje estaría más o menos en 60 grados. Ahí podríamos concluir, o si se desea, se puede mejorar la precisión si el QRS en la derivada más eléctrico no es exactamente isoeléctrico, podemos hacer el ajuste de 15 grados más lejos o más cerca de la isobifásica. En este ejemplo de texto, el eje quedó a más 75 grados. Bueno, ya habiendo terminado el análisis del eje cardíaco, que suele ser un componente un poco difícil de expresar y difícil de entender al principio, seguimos con el paso 5, el análisis de la onda P. Hay que revisar la duración, la amplitud, el eje y la morfología de la onda P. Acá la vemos representada en color rojo. Debemos inspeccionarla en D2 para tener una visión del plano frontal y en B1 para tener una visión en el plano horizontal. Suele ser mejor vista en la derivada 2 comparado con D1. Normalmente tiene una amplitud menor o igual a 2.5 milímetros, es decir, de alto, y tiene una duración menor de 0,11 segundos. Es invertida en ABR y positiva en D1 y en D2. Suele ser bifásica en B1, como ya habíamos visto antes, por el análisis de vectores, y es normal en algunas veces, en algunas ocasiones que aparezca una muesca ligera, sobre todo en las derivadas precordiales. Si es negativa en D1, y esto ya también lo vimos, es porque los cables están invertidos. Entonces, características de la onda P, en resumen, es positiva en D1 y en D2, se ve mejor en D2 y en B1, puede ser bifásica en B1, tiene menos de 3 cuadritos pequeños en duración y tiene menos de 2.5 cuadritos pequeños en amplitud, es decir, en
tamaño en sentido vertical. Luego seguimos con el análisis de los intervalos PP. El intervalo PP, expresado acá en color azul, nos sirve para calcular la frecuencia auricular. Y este va desde el principio de la onda P hasta el principio de la siguiente onda P. El intervalo PR, expresado acá en color verde, es todo el tiempo necesario, como ya habíamos visto, para que el impulso que está atravesando las aurículas llegue a los ventrículos, recorriendo primero, valga la redundancia, las aurículas, seguido del nodo atrioventricular, las de His, las ramas de las de His y el sistema de la red Purkinje. El segmento PR es importante, al igual que el segmento TP, ¿ya? Porque estos segmentos representan la línea isoeléctrica. En el caso del segmento PR, es el que va desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Como les decía, es la línea isoeléctrica en el trazado electrocardiográfico. Recordemos que el QRS refleja la despolarización eléctrica de ambos ventrículos. Incluye la fase 0 del potencial de membrana en acción y la fase 1, que es la fase de repolarización temprana del potencial de membrana en acción. Tiene tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. Tiene una duración, una amplitud y una morfología que deben ser revisados. Cuando está prolongado el QRS es porque hay un retraso en la conducción intraventricular y eso puede ser ocasionado por un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, un estado de conducción aberrante o transmisión por una vía accesoria. También puede haber un ensanchamiento inespecífico que se puede ver en casos de hipertrofia ventricular. Y cuando vamos a revisar la amplitud, tenemos que tener en cuenta que es la sumatoria de la onda positiva más alta, que por lo general es la onda R, y la onda negativa más profunda dentro del mismo QRS. ¿Cómo sabemos que es una amplitud normal? Pues lo usual es que sea mayor o igual a 5 milímetros en al menos una derivada estándar, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y que sea mayor o igual de 10 milímetros en al menos una derivada precordial. El complejo QRS más ancho no debe medir más de 0.10 segundos, es decir, 100 milisegundos. Cada ventrículo produce vectores diferentes, pero como el ventrículo izquierdo tiene más masa de despolarización, entonces domina el vector de despolarización del ventrículo izquierdo como vimos previamente. Ahora bien, no todos los QRS graficados de cada una de las derivadas van a contener todos ellos las ondas QRS. De acuerdo a esta afirmación, el QRS puede que a veces tenga solamente ondas R, prominentes con ondas S pequeñas, ondas Q pequeñas con ondas R prominentes, y de acuerdo al tamaño de cada una de estas ondas o a las que estén expresadas gráficamente y a las que no, se describen así los complejos QRS. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, un complejo QRS que solamente tiene una onda Q pequeña, por lo tanto se grafica en minúscula, y una onda R grande, por lo tanto se expresa con una R mayúscula. Acá estamos viendo un complejo QRS que no tiene onda Q, no tiene una primera deflexión negativa que sería la onda Q, pero sí tiene dos ondas R grandes, por lo tanto fueron graficadas con una letra mayúscula y una S prominente que fue fue expresada con una S mayúscula.
Y hay dos intervalos por describir. El intervalo RR, que nos sirve para calcular la frecuencia ventricular. eh, y es el espacio que va entre eh, una R y otra R. Es muy sencillo. El otro es el segmento ST, que es aquel que va desde el final del QRS, donde empieza el punto J, donde está el punto J, donde termina la S, hasta el principio de la onda T. Este es el segmento ST, que nos representa la fase de repolarización del ventrículo. Hay un concepto que debemos conocer que es el tiempo de activación ventricular. El tiempo de activación ventricular se refiere al tiempo que se demora el impulso eléctrico en viajar desde el endocardio hacia el epicardio. Y ese tiempo lo podemos obtener del electrocardiograma con una medida que se llama tiempo para el pico de la onda R, que es el tiempo, la distancia que hay desde el comienzo del QRS hasta el pico de la onda R. Ese tiempo que pasa, este pequeño tiempo aquí graficado o demarcado en color verde, ese pequeño margen de tiempo es el tiempo para el pico de la onda R o de tiempo de activación ventricular. Como les decía, es lo que tarda el impulso eléctrico en viajar del endocardio al epicardio ventricular. Seguimos con la onda Q. Esta es la representación del septum interventricular. Esta onda aparece cuando se produce la despolarización del septum y por lo general es una onda Q negativa. Se ve pequeña, minúscula en D1, D2, D3, ABL, ABF y B4, AB6. A veces podemos observar un complejo QS en ABR y en B1. Para tener claro cómo se ve un complejo QS, debes irte a la diapositiva anterior para revisar las morfologías de los QRS según las ondas que están expresadas en ellos. Sabemos que la onda Q debe ser menos del 25% de la amplitud de la onda R. Podemos empezar a sospechar que hay ondas Q patológicas si son muy prominentes y es decir, si tienen una amplitud mayor del 25% de la onda R. En el siguiente paso ya nos tenemos que ir a mirar cómo se comporta la onda R en las derivadas precordiales. Recordemos que las derivadas precordiales ven el corazón en un plano horizontal. En cada una de ellas vamos a ver una morfología diferente del QRS que tiene que ver con la disposición de los vectores que ya habíamos analizado en las diapositivas pasadas. Recordemos que hay tres vectores, un vector 1, 2 y 3 de despolarización ventricular, que el vector 1 tenía que ver con el septum interventricular y ya vimos que se representaba con la onda Q, que el vector 2 representa las paredes libres de los ventrículos, pero sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que tiene más masa ventricular, y que este vector tiene una dirección izquierda, inferior y posterior. Por eso, a medida que en el plano horizontal las derivadas se van haciendo más hacia la izquierda, como vemos acá, B4, B5 y B6 tienen ondas R de mayor magnitud y esto es explicado por, como ya he dicho varias veces, porque cada derivada analiza los vectores cardíacos y la actividad eléctrica cardíaca desde distintos puntos de vista. Y en el caso de B4, B5 y B6, ellas están viendo muy de cerca el principal vector de despolarización ventricular, que es el vector 2. El vector 3, recordemos que eran las porciones posterobasales del ventrículo izquierdo y del septum interventricular. Acá tenemos una graficación de la idea o del concepto de vector y cómo a medida que se va acercando hacia el lado izquierdo, hacia la masa ventricular del ventrículo izquierdo, vamos a ver
que vamos a tener ondas R más prominentes, como B1, B2 y B3 lo ven más lejos, van a tener unas ondas R más chiquitas, como lo vemos, como ya lo analizamos. Por lo tanto, es normal que la onda R en las derivadas precordiales inicie siendo pequeña y vaya progresando, tenga una zona de transición en B3 y sea claramente grande y positiva en B4, B5 y B6. Pasa de ser predominantemente negativa en B1 y B2 a ser predominantemente positiva en B5 y B6. El siguiente paso es el análisis del segmento ST. Recordemos que el segmento ST es el periodo de perfusión. Va desde el punto J hasta el comienzo de la onda T. Las desviaciones de este segmento se establecen con referencia a una línea de base o a una línea isoeléctrica, que en momentos pasados ya les había dicho que la línea isoeléctrica puede ser el segmento PR o el segmento TP. Aquí lo vamos a ver graficado, el segmento PR, el segmento ST y el segmento TP. La línea de base va a ser el PR o el TP y con base a este punto de referencia yo establezco si hay elevaciones o si hay descensos del segmento ST. El punto J es donde termina el QRS y donde inicia el segmento ST. Recordemos que la gráfica en el electrocardiograma tiene una correlación con lo que está pasando a nivel celular con el potencial de membrana en acción. Ya habíamos dicho que la fase 0 y la fase 1 era el QRS. Y acá, hacia donde está terminando el punto J, más o menos, es donde está terminando la fase de despolarización temprana. Podemos entender entonces el segmento ST como las fases 2 y 3 del potencial de membrana de acción, que es donde ocurre o donde se completa la repolarización que se inició en la fase 1. Recordemos que la fase 1 es repolarización temprana, la fase 0 y la fase 1 están representadas en el QRS y en el segmento ST vamos a tener representadas las fases 2 y 3 del potencial de membrana de acción. Hay que revisar detenidamente el segmento ST. Recordemos que el análisis del segmento ST, sobre todo si está elevado o descendido, depende de la línea isoeléctrica que es el intervalo PR. Pero hay unas derivadas en las cuales el análisis del segmento ST puede ser un poco más difícil y estas derivadas son B2 y B3 principalmente porque en ellas vemos que hay un rápido ascenso de la onda S y que este rápido ascenso se da con una continuidad casi que inmediata con la onda T, lo cual hace que algunas veces sea indistinguible el punto J y se pueda interpretar por parte de algunos médicos como una elevación del segmento ST. Las guías de práctica clínica establecen que el segmento ST se considera elevado en las derivadas B2 y B3 si es mayor de 2.5 milímetros, mayor o igual a 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años, mayor o igual a 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, o en mujeres de cualquier edad si está elevado mayor o igual a 1.5 milímetros. Acá tenemos el fenómeno del que les estoy hablando. Observamos aquí las derivadas B2 y B3, la onda R, la onda S, que es la deflexión negativa seguida de la onda R, y cómo la onda S se continúa rápidamente con la onda T, haciendo que sea casi que eh, imperceptible el segmento ST y no se pueda definir con mucha claridad dónde está el punto J, dónde termina una cosa y empieza la otra.
En otras derivadas podemos ver esta morfología más amigable, más fácil de interpretar, donde la onda S claramente tiene un punto de transición, un punto J de transición, sigue un segmento ST y luego sigue la onda T. Esta es la definición de elevación del ST que les había mencionado. En hombres menores de 40 años se considera elevación en B2 y en B3 si es mayor o igual a 2.5 milímetros. En hombres mayores de 40 años se considera elevación del ST en B2 y en B3 si es mayor o igual a 2 milímetros. Y en mujeres de cualquier edad en B2 y en B3 se considera elevación si es mayor o igual a 1.5 milímetros. Para cualquier otra de las derivadas del corazón, 1 milímetro es más que suficiente para considerar una elevación del ST. Recordemos que esto es importante para definir un síndrome coronario agudo con elevación del ST. De ahí radica la importancia de este tema. Seguimos con el análisis de la onda T y de la onda U. Sabemos que la onda T normalmente es asimétrica y representa la repolarización de los ventrículos. Puede verse invertida en ABR y a veces en D3 y en B1. Su altura se relaciona con la altura de la onda R que le precede. Y cuando vemos ondas T picudas, puede que estemos en el escenario de una hipercalemia, una hiperpotasemia o en el escenario de un infarto agudo de miocardio. Las ondas T anormales pueden ser picudas, simétricas, bifásicas, planas o invertidas. Característicamente, las ondas T por isquemia son profundas y son simétricas. Las ondas U suelen aparecer cuando hay frecuencias cardíacas bajas y se ven mejor en B2 y en B3. Sabemos que las ondas U representan la repolarización de las fibras Purkinje, de la red Purkinje. Pueden ser prominentes en atletas y se pueden asociar con hipocalemia e hipercalcemia. El intervalo QT, ya habíamos mencionado un poco, se mide desde el inicio del QRS, que es el inicio de la despolarización ventricular, hasta el final de la onda T, que es el fin de la repolarización ventricular. Existe variabilidad del intervalo QT con la frecuencia cardíaca y el sexo. A medida que la frecuencia cardíaca disminuye, el intervalo QT normalmente se prolonga. Y a medida que la frecuencia cardíaca incrementa, el QT normalmente se acorta, se vuelve más corta. Se plantea que las mediciones manuales son más precisas que los valores obtenidos por las máquinas de electrocardiografía digitales automatizadas, que utilizan múltiples derivadas en las mediciones. Y entre distintas derivaciones pueden haber variaciones hasta 40 milisegundos. A esto se le conoce como dispersión del intervalo QT. Lo que algunos expertos recomiendan es que debe medirse en la derivación con la duración de intervalo QT más prolongada. De forma visual y rápida podemos, al momento de la inspección del electrocardiograma, ver si el intervalo QT mide más de la mitad del intervalo RR. Si esto a simple vista lo logramos identificar, puede que estemos ante un paciente que tenga un QT anormal y que amerite una medición más precisa del intervalo QT. En esta publicación nos sugieren que el intervalo QT sea medido en la derivación ABL, ya que esta pues no presenta ondas U prominentes y favorece pues una medición más precisa. Hay mucho debate con respecto a las medidas del intervalo QT. Ya habíamos mencionado algunos valores de normalidad. Ya también habíamos mencionado los segmentos isoeléctricos, donde estaba el segmento TP, que va desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P,
y el segmento PR, que pueden ser los puntos de referencia o de base isoeléctrica al momento de analizar o establecer si un segmento ST está elevado o está descendido. Algunos autores consideran el segmento TP como el segmento isoeléctrico más estable que puede usarse como línea de base comparado con el segmento PR. Representa la finalización, o mejor dicho, va desde la finalización de la repolarización ventricular hasta el comienzo del siguiente ciclo cardíaco. Por último, lo que nos queda cuando estamos analizando un electrocardiograma es hacer un resumen de los hallazgos relevantes que tuvimos a lo largo de los pasos anteriores, todo lo que se derivó del análisis de las ondas y, por supuesto, hacer una correlación clínica, la contextualización de los hallazgos a la realidad del paciente. ¿Qué vamos a hacer con el estudio? ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué decisiones vamos a tomar al respecto? No olvidar siempre comparar con electrocardiogramas previos que tenga el paciente o dentro de la misma hospitalización o dentro de la misma atención con electrocardiogramas para ver si hay cambios relevantes. Gracias por su atención. Nos vemos en clase.